En el vasto mundo de la mafia japonesa, existe una organización a la cual solo los hombres tenían entrada. Era un espacio donde la masculinidad reinaba, un lugar donde las mujeres solo podían ostentar papeles secundarios. Pero en las sombras de esta jerarquía se oculta una historia única. Es la historia de Nishimura Mako, la única mujer que rompió el molde para convertirse en miembro de la Yakuza. Nishimura Mako creció en un hogar donde la disciplina era la norma, impuesta por un padre autoritario y una vara de bambú que simbolizaba el orden estricto. Su niñez estuvo marcada por la rigidez y las altas expectativas de una familia dedicada al servicio gubernamental. Conforme crecía, Mako comenzó a sentir la opresión de las normas familiares y desde su infancia se sintió atraída por las peleas. En su primer año de secundaria, sintió la llamada de la libertad y se unió a compañeros rebeldes, buscando una vía de escape. Pronto se vio atraída por las bandas de motociclistas conocidas como Bosozoku, quienes le iniciaron en el arte de la lucha y la rebeldía callejera. Su participación inicial en estas pandillas la llevó a descubrir su habilidad única para el combate, a pesar de su pequeña estatura y complexión física. Un día su destino cambió drásticamente, cuando se cruzó en el camino de un joven miembro de la Yakuza. Fascinada por el aura de poder y desafío que rodeaba a este mundo clandestino, Mako encontró en esta organización una salida a su descontento. Bajo la tutela de este joven, conoció un mundo de lealtades y transacciones sombrías de la vida criminal. Una noche la vida de Mako tomó un giro inesperado, cuando su amigo, aquel que le introdujo en este mundo sombrío, se vio envuelto en una pelea. Sin dudarlo, la lealtad la empujó a intervenir en una confrontación violenta para ayudar a su amigo, y con un garrote en mano se abrió paso entre sus oponentes. Este acto valiente llamó la atención del líder de la banda local, quien le invitó a una reunión en su despacho y le ofreció unirse a la organización formalmente. Cuenta que aún recuerda sus palabras: aunque seas mujer, debes convertirte en yakuza. Nishimura, sin dudarlo, por supuesto aceptó esta oportunidad única, iniciando allá por los años 80 su vida como aprendiz en el riguroso mundo de la mafia. A pesar de haber pasado por varios centros de detención juvenil y haber sido abandonada por su familia, quienes habían renunciado a sus esfuerzos por salvarla, Mako aceptó el desafío de convertirse en miembro de pleno derecho de esta organización. Esta decisión marcó el inicio de una vida de lealtad y disciplina, donde se destacó entre sus compañeros masculinos y participó activamente en las operaciones del grupo criminal. Tras someterse a la ceremonia Sakazuki, vistiendo un kimono masculino como gesto simbólico de compromiso, Mako juró dedicar su vida al camino de la organización. Este juramento la catapultó a una posición de liderazgo dentro del mundo criminal, donde dirigió lucrativos negocios de prostitución y tráfico de drogas. Además se destacó como mediadora en disputas entre grupos rivales. Dentro de su carrera en este mundo, hubo un punto de inflexión, el cual llegó cuando tenía unos 20 años. Mako asumió la responsabilidad por un problema que ocurrió, la cual la llevó a tomar la decisión de cortarse el dedo meñique como signo de arrepentimiento y lealtad a la Yakuza. Este acto, conocido como Yubitsume, no solo le valió el respeto de sus compañeros, sino que la consolidó como una figura temida y respetada dentro del mundo del crimen. Su destreza en la realización de este ritual le otorgó el título de Maestra del Corte de Dedos. De hecho, los miembros que no se atrevían a realizar este ritual se lo pedían a ella, para que lo hiciera en su lugar. Pasado el tiempo, en la etapa de su vida en la cual cruzaba el umbral de los 30 años, Nishimura experimentó una profunda decepción. El comercio de metanfetamina se había apoderado del negocio principal de su grupo, y su propia dependencia empezó a cobrarle su precio. Aunque optó por huir, paradójicamente continuó administrando su propia empresa de esta sustancia de manera independiente. Como resultado, sufrió represalias y fue expulsada del grupo. En ese punto se dice que entabló una relación con un miembro de un grupo rival, y un embarazo la llevó a romper los lazos con el mundo de la Yakuza. Sin embargo, cabe destacar que la información sobre la paternidad de su primer hijo no está completamente clara, ya que Mako no ha revelado públicamente la identidad del padre. Lo que sí está claro es que este acontecimiento la llevó a buscar una vida más estable y un trabajo formal como cuidadora, ya que tenía un título en ese ámbito. Pero a pesar de sus esfuerzos por integrarse en la sociedad japonesa, se encontró con un obstáculo insuperable debido a su asociación con la mafia y sus prominentes tatuajes. Aunque intentó ocultar sus marcas con mangas largas, su identidad criminal se reveló, lo que resultó en su despido de varios trabajos. Esta situación la molestó mucho.
porque trataba de criar a su hijo y tener una vida ordinaria, lejos de su antigua vida, pero todo el mundo la rechazaba y le cerraban las puertas por no ajustarse a los estándares de la sociedad convencional. Después de su intento fallido de dejar atrás su vida criminal, Mako regresó al seno de la yakuza con una determinación renovada. Esta vez adoptó una postura más radical, llenando su cuerpo con tatuajes hasta las puntas de los dedos y aceptando su destino como miembro de pleno derecho de la magia japonesa. Se casó con el padre de su segunda hija, quien ascendió a jefe de la organización, consolidando aún más su posición en el mundo criminal. Sin embargo, se hace mención, aunque sin confirmación oficial de Mako, que la violencia y la adicción a las drogas empañaron su vida, llevándola a peleas cada vez más frecuentes con su esposo y problemas con la ley, al punto de que la policía aparecía cada vez que estallaba una discusión. Finalmente se divorció y perdió la custodia de sus hijos, sumiéndose en un ciclo de desesperación y caos. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás su pasado, Mako nunca pudo escapar completamente de la influencia destructiva de la yakuza, que la llevó a abandonar definitivamente el mundo criminal después de 2 turbulentos años de reinserción. La vida de Nishimura transcurrió como la de un auténtico yakuza masculino y se retiró de la misma manera. Después consiguió trabajo en el campo de las demoliciones y halló un modesto hogar donde ahora reside en soledad. Su día a día transcurre en paz mientras busca ser aceptada por la comunidad y brindar ayuda a quienes la necesitan. Además, con la colaboración de un exmiembro, administra una sucursal de Gojinkai, una organización benéfica que ofrece alojamiento y asistencia a exmiembros de la yakuza, exconvictos y personas con adicciones. Nishimura menciona: "Mi día no estaría completo si no viniera aquí por la noche". Se reúne con otros en torno a una mesa para rememorar viejas épocas, discutir los desafíos actuales y asegurarse del bienestar mutuo. Aún hoy, sigue siendo la única mujer presente en esa mesa. ¿Cómo podemos estar seguros de que Mako es la única mujer que ha sido parte de la yakuza? Si hubiera habido otra, seguramente sería de conocimiento público. La policía lleva registros detallados de los miembros de esta organización. Aunque muchas mujeres han brindado ayuda o respaldo de manera informal, ninguna se compara con ella. La singularidad de su situación radica en que fue su jefe quien tomó la decisión, sin precedentes, de admitirla como miembro del grupo, donde el principio inquebrantable que lo rige es que solo hombres pueden pertenecer a la yakuza. Además, hay pruebas contundentes que confirman su condición de integrante de pleno derecho, como las fotografías de su ceremonia de Sakazuki, un ritual que simboliza la lealtad y el compromiso con la organización. A lo largo de sus más de 3 siglos de historia, solo se tiene registro de una mujer que haya completado el ritual de pertenencia a la yakuza, y esta mujer no es una figura común. Actualmente tiene 57 años y su vida es un relato de contrastes, desde una infancia estricta hasta su ascenso en una organización donde las mujeres solo pueden aspirar a ser una anesan, o sea, esposas de líderes que se encargan de los miembros más jóvenes y actúan como enlace con sus parejas. Algunas incluso llegan a administrar establecimientos o a involucrarse en actividades ilícitas. Sin embargo, ella eligió no quedarse en un segundo plano. Su firmeza le impulsó a asumir responsabilidades que pocos podrían imaginar, rompiendo con lo establecido y ganándose el respeto y la admiración por su valentía y capacidad de liderazgo. Y ahora, gracias a la investigadora de la Universidad de Oxford, Martina Baradel, hemos podido conocer su historia. ¿Qué opinas de esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que le des un like, lo compartas y te suscribas si aún no lo has hecho, para disfrutar de este y más contenido interesante. Hasta pronto, nos vemos en otros Misterios de la Tierra.